bueno, del procedimiento, viene una parte que tenemos que dividir dependiendo de la estequiometría. Ok. Tu compañera dice que depende de la estequiometría de la reacción y dependiendo de la estequiometría se hacían las particiones para establecer el volumen de punto de equivalencia. Eso es en el caso de las curvas de valoración redox. En las curvas de ácido base, ¿qué encontraron? ¿Cómo determinábamos volumen de punto de equivalencia? ¿Sí me escuchan los que están en línea? Sí. No establecíamos ese volumen de punto de equivalencia para las ácido base. Podía ser calculando el pH. Bueno, es que estoy viendo como mis apuntes de las otras analíticas y veo que calculé un pH. No sé exactamente. Supongo que utilizando la tabla de variación de cantidades molares, y en este caso creo que era un pH alcalino, y entonces utilizaba la fórmula de 14 más logaritmo de bla, bla, bla. Y entonces obtenía un pH y ya de ahí como que interpolaba en la gráfica, pero no sé. En la gráfica podíamos interpolar el volumen de punto de equivalencia y a su vez conocer el pH en el que alcanzábamos ese volumen de punto de equivalencia. Pero básicamente en las ácido base, ¿qué hacíamos o cómo llegábamos a ese volumen de punto de equivalencia? ¿En cuántas secciones partíamos esa curva de valoración? ¿Qué recuerdan de sus analíticas básicas? Pues recuerdo que, o sea, como que íbamos añadiendo gota a gota, ¿no? Y de repente, o sea, no sé si era una reacción colorimétrica o algo así, o con el pHímetros, o sea, medíamos una elevación muy drástica de, o sea, que corresponde a la gráfica sigmoidal. Y a partir de, o sea, y a partir de eso nos indicaba cuando ya habíamos pasado el punto de equivalencia. El punto de equivalencia. Ok, entonces en las ácido base, su nombre, se me olvida su nombre todavía. Rubén nos dice que depende qué tipo de ácido se esté valorando. Entonces, dependiendo del tipo de ácido, pues íbamos a encontrar esos volúmenes, esos puntos de equivalencia, ¿no? Probablemente si era un diprótico, un monoprótico. Ok, el día de hoy vamos a revisar las curvas de valoración espectrofotométricas. Y ustedes ya veían en su química analítica aplicada que dependiendo de la especie, el analito, el titulante o el valorante nos pueden dar la propiedad, pero vamos a encontrar más casos. En realidad son 7 casos los que vamos a encontrar. Y comenzando por esta parte, las curvas de valoración, todas las curvas de valoración siempre van a ser una reacción. Siempre vamos a tener una reacción química porque vamos a tener a nuestro analito en solución y vamos a comenzar a adicionar nuestra solución valorante o nuestro titulante. Ajá. Y en esa reacción puede ser que el producto nos dé la propiedad, en este caso el valor de absorbancia, o puede ser que ese valorante o ese analito por sí solo nos dé la propiedad. Podríamos estar valorando, por ejemplo, cobre, que en solución tiene una coloración azul, y lo podemos valorar con EDTA, y entonces a lo mejor al mezclar o al reaccionar cobre con EDTA podemos tener un complejo, y ese complejo también va a presentar color. Entonces nos puede dar en una curva de valoración que el analito nos dé esa propiedad porque tiene coloración si estamos midiendo en la región del visible, o que el producto tenga también esa coloración, que podría ser el cobre con EDTA. Entonces vamos a tener siempre en una curva de valoración una reacción química. Y la propiedad nos las puede dar el analito, el titulante o el producto. En la mayoría de las curvas de valoración, si no es que en todas, vamos a hacer una corrección por dilución. Y esa corrección por dilución ustedes ya la conocen. Me dicen los que están en línea si cambia mi diapositiva y si no. ¿Sí ven el cambio, chicos? No, no cambia. No, por favor, No. Okay. Pasó la clase pasada. Creo que es porque depende de la pantalla que esté compartiendo, profesora, como que cuando pone la
O sea, como el modo presentación, se genera una nueva pestaña que es con la pura presentación. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ajá. Ok. Entonces, aquí en estas curvas de valoración también vamos a aplicar la ley de aditividades. ¿Alguien me puede recordar cuál era esa ley y qué expresaba? ¿Qué nos decía la ley de aditividades? Que se suman las absorbancias de todos los componentes del sistema. De todos los componentes que están en nuestro sistema. Por lo tanto, si el analito nos da un valor de absorbancia, vamos a sumar esa absorbancia o la absorbancia que nos dé el producto o la absorbancia que nos dé el valorante. En el caso de las curvas de valoración, vamos a tener 7 casos en especial. De manera general, en esta diapositiva les muestro cómo sería esa tabla de variación de cantidades molares. Nosotros vamos a adicionar un analito. Puede ser que este analito no nos dé esa propiedad, pero vamos a adicionar un volumen y una concentración de ese analito. Lo vamos a tener en solución, vamos a colocar en nuestra bureta al valorante, y obviamente vamos a tener que conocer esa concentración del valorante para poder estimar la concentración de nuestro analito, si ese es el interés. Esta sería la tabla de variación de cantidades molares. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hay de esta tabla de variación de cantidades molares con la que veíamos en una curva de calibración indirecta? ¿Qué de diferente le nota? ¿Es la misma? ¿En qué cambia? Es la misma, ¿no? ¿Sí es la misma? ¿Seguros? ¿Tiene los mismos puntos? No, porque aquí hay un antes del punto de equivalencia y después. Ok, entonces antes del punto de equivalencia vamos a tener por lo menos unos 4 o 5 puntos, ¿sí? Y después del volumen de punto de equivalencia también alrededor de entre 5 y 7 puntos. Entonces sí cambia esa tabla de variación de cantidades molares con respecto a una curva de calibración indirecta. Aquí vamos a llegar a un punto de equivalencia y vamos a tener justamente en esa intersección de ambas rectas la determinación del volumen de punto de equivalencia. Entonces vamos a comenzar con los 7 casos. Ok. La presentación va a estar en la plataforma Export para que no tengan que copiar todo a detalles. No les va a dar tiempo, son muchas diapositivas. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un inicio, al igual que la curva de calibración indirecta. ¿Siguen viendo mi pantalla? No sé por qué se abre estas. No, profesora, ya no se ve. ¿Ya se ve? Sí. Sí. Vamos a adicionar un volumen y una concentración de nuestro analito. Y a ese analito vamos a comenzar a adicionarle el valorante o el titulante. También un volumen y una concentración. Entonces vamos a comenzar a adicionar volúmenes. Y antes del punto de equivalencia, obviamente esa cantidad que nosotros adicionamos de analito va a reaccionar con la cantidad que nosotros adicionamos del valorante. Antes de ese volumen de punto de equivalencia, pues ¿qué va a pasar? Que se va a terminar justamente este valorante que nosotros estamos adicionando, porque está reaccionando con el analito que nosotros colocamos, y vamos a tener, en el caso del producto, una concentración y un volumen que va a ser referido justamente a la cantidad y a la concentración del valorante o del titulante que nosotros estamos adicionando. Vamos a llegar a un volumen de punto de equivalencia y posteriormente vamos a tener ese después de punto de equivalencia. Entonces vamos a ver cuáles serían los 7 casos para poder establecer las curvas de valoración. Pero antes me gustaría recordarles que en el caso de las curvas de valoración, como nosotros vamos a ir cambiando ese volumen, porque vamos a ir adicionando el valorante, vamos a tener que hacer una corrección por ese efecto de dilución. Si ustedes recuerdan, esa corrección por efecto de dilución se hacía a la propiedad que nosotros estábamos midiendo y se hacía a la concentración del analito. En este caso,
¿Cómo hacíamos esa corrección? Bueno, considerábamos el volumen que nosotros adicionábamos inicialmente, más el volumen que nosotros agregamos, en este caso el volumen del titulante, entre ese volumen inicial. Y multiplicábamos justamente este factor de dilución que ven en la pantalla por la propiedad. Como estamos hablando de valoraciones espectrofotométricas, va a ser este factor de dilución por ese valor de absorbancia, y ese mismo factor es el que vamos a multiplicar por la concentración de nuestro analito. ¿Sí? Y entonces, en el caso de las valoraciones espectrofotométricas, nosotros vamos a poder estimar ese volumen de punto de equivalencia cuando igualemos estas curvas a estas curvas, antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Vamos a ver que dependiendo de quién nos da la propiedad, pues va a ser esta determinación de volumen de punto de equivalencia, porque vamos a encontrar casos donde solo exista una curva de calibración o una línea recta, y va a haber casos en donde justamente después del punto de equivalencia, esos valores de absorbancia ya van a ser constantes. Entonces, si ustedes recuerdan de su química analítica aplicada, ¿qué pasaba cuando esos datos ya eran constantes? ¿Cómo igualaban esas rectas o qué hacían? Porque ya, me imagino que ya hacían una curva de valoración en química analítica aplicada. Entonces, ¿qué hacían cuando esas absorbancias ya eran constantes? ¿No recuerdan? Los que están... Separábamos o dividíamos lo que eran las dos rectas, ¿no? En este caso, que si ya empieza a ser constante, tenemos un punto en el que separábamos de la otra recta y después igualábamos las dos ecuaciones. Ok, igualábamos las dos ecuaciones, obteníamos una absorbancia promedio, ¿no? En esas absorbancias donde ya era constante. Ahorita vamos a ver en qué casos estas absorbancias van a ser constantes. Entonces, vamos a tener 7 casos en las curvas de valoración. El primer caso es cuando el analito o X nos da esa propiedad. El segundo caso, cuando el titulante o el valorante nos va a dar la propiedad. Y al igual que en las curvas de calibración indirecta, el producto también nos puede dar esa propiedad. A diferencia de las curvas de calibración indirecta, aquí nos puede dar la propiedad el analito y el valorante, que sería el cuarto caso. El quinto caso sería que el analito y ese producto nos dé la propiedad, y ese va a ser el caso de la práctica que van a realizar la siguiente semana. Van a valorar hierro con EDTA, ¿sí es EDTA? Sí, con EDTA. Entonces se van a dar cuenta que el hierro por sí solo ya presenta una coloración, es una coloración amarilla, y que el producto de esa valoración va a tener una coloración entre anaranjada y amarilla. Entonces, en ese caso, el analito, que es el hierro, nos va a dar la propiedad y también el producto. Y vamos a tener un sexto caso, donde el valorante y el producto nos dan la propiedad. Y un último caso que no es tan común, pero que también se presenta, es donde el analito, el valorante y el producto nos dan la propiedad. Entonces vamos a ver cada uno de estos casos. Vamos a comenzar con el más sencillo, que sería cuando el analito nos da la propiedad. Imaginemos que vamos a valorar cobre. El cobre presenta cierta coloración. Entonces, vamos a analizar cómo sería ese gráfico o esa curva de valoración. Vean. Tenemos aquí nuestra tabla de variación de cantidades molares. Vamos a adicionar a nuestro analito, y antes del punto de equivalencia, esa cantidad que nosotros estamos adicionando de analito va a reaccionar con la solución valorante o con el titulante. ¿Ah? Después del punto de equivalencia se va a empezar a agotar ese analito que nosotros tenemos. Y vean, ¿qué pasa después del punto de equivalencia? ¿Qué podemos observar en esta tabla? Es constante. ¿Qué pasa? Se vuelve constante. Se vuelve constante o casi, pues sí, constante. Es un valor de épsilon, ¿no? Después del punto de equivalencia. Y coincide justamente con el gráfico que nosotros observamos. Vean, iniciamos con cierta concentración de nuestro analito,
va a empezar a disminuir porque va a empezar a reaccionar con la solución valorante o el titulante, y va a llegar un momento en el que se va a agotar ese analito. Sabemos que el titulante es el que se tendría que tener en exceso, entonces se agota este analito que nosotros estamos adicionando, y vean, ese valor ya es casi constante, entonces coincide justamente con el gráfico que nosotros observamos de la curva de valoración. ¿Cómo determinaríamos aquí el volumen de punto de equivalencia? ¿Qué haría? Pues igualar ambas funciones, ¿no? Y despejar. Vamos a igualar ambas funciones, pero en este caso vamos a tener solo una ecuación. La primera ecuación sería antes del punto de equivalencia, que sería y es igual a mx más b. Y la segunda ecuación, ¿cuál sería? ¿Sería una línea recta o qué sería? ¿Y igual a qué? O sea, una constante, Una ¿no? Y igual a constante. 3, digamos. ¿A qué? A una constante. A una constante. Vamos a obtener ahí en ese caso el promedio de las observancias, ¿no? Para poder igualar esas ecuaciones y obtener ese volumen de punto de equivalencia. ¿Ok? A partir de estas curvas de valoración, nosotros podemos calcular el volumen de punto de equivalencia y podemos calcular la concentración de la muestra problema. Pero también, a partir de estas curvas de valoración, podemos calcular las constantes de proporcionalidad o los coeficientes de absortividad molar. Entonces, podríamos calcular el coeficiente de absortividad molar de este analito a partir de la curva de valoración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de comenzar a explicar esto la constante de proporcionalidad o el coeficiente de absortividad molar, recordemos que estamos hablando de una curva de valoración y que tenemos que hacer una corrección por ese factor de dilución, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, veíamos en las curvas de calibración indirecta que vamos a tener una propiedad y esa propiedad va a ser igual a una constante. En este caso, la constante de X, que es el analito, por la concentración del analito al equilibrio. ¿Y cuál es esa concentración del analito al equilibrio? Me regreso. ¿Cuál sería la concentración del analito al equilibrio? O antes de ese punto de equivalencia. ¿Cuál sería esa concentración o cómo la calculamos? Es esa que dice Bxx menos A sobre BBy por CY, ¿no? Ajá, tendremos que considerar, uno, la estequiometría de la reacción, y dos, la cantidad o el volumen que nosotros estamos adicionando de la solución titulante o de la solución valorante, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir esos datos. Vean, tenemos que la propiedad de X va a ser igual a la constante por la concentración de ¿quién? Del analito, antes del punto de equivalencia, y es justamente esta. Considerando el volumen de X, la concentración de X, menos los coeficientes estequiométricos de esta reacción. Si estamos hablando de una concentración, pues tenemos que hablar de un volumen de aforo. Ese volumen de aforo, están de acuerdo conmigo, que es igual al volumen total. El volumen inicial que yo adiciono con el volumen que yo voy agregando del valorante, un volumen total. Y si yo multiplico estos datos por este factor de dilución, por ese factor que se hace de corrección por el efecto de dilución, vean, va a pasar algo muy similar a lo que veíamos en las curvas de calibración. Era indirecta, ¿no? Fue indirecta, fue para la que hicimos en la segunda práctica. ¿Qué determinamos? Hierro. ¿Qué práctica hicimos en la segunda, chicos? De los que están en línea. ¿Curvas de qué? Adición De patrón. adición patrón. Hacíamos unas curvas de adición patrón y veíamos que podían ser con o sin dilución, y hacíamos una corrección por ese efecto de dilución. Va a ser el efecto o la corrección va a ser exactamente la misma que hacíamos en esas curvas de adición patrón. Si ustedes recuerdan,
Al final nosotros eliminábamos términos, este volumen inicial más este volumen que nosotros agregamos, que era ese volumen total. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Y al final la concentración de ese analito la hacíamos en función del volumen inicial. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vean, si hacemos esa corrección por ese efecto de dilución, ¿cómo nos quedaría al final nuestra ecuación? Multiplicaríamos la propiedad, que es nuestro valor de absorbancia, por este factor de dilución, que es el volumen inicial más el volumen agregado. Y va a ser igual a esa constante. ¿A qué constante? La constante de nuestro analito. Esa constante de nuestro analito era igual a ¿qué, chicos? Esa constante era, si ustedes recuerdan, en las curvas de calibración, era el coeficiente de absortividad molar por el paso óptico. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, abreviamos esa constante, aunque realmente, ¿qué es? Es el coeficiente de absortividad molar de quién en este caso, del analito que estamos determinando por el paso óptico. Y sabemos que el paso óptico de esta solución, o generalmente en espectrofotometría, es de 1 centímetro. Ajá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos simplificando términos. Estamos eliminando este volumen inicial más el volumen agregado con este volumen inicial más volumen agregado, que finalmente es el volumen total. Y vean, nuestra expresión nos queda de esta manera. Es la constante del analito por la concentración de X. ¿Cuál es la concentración de X? Pues es justamente los milimoles que reaccionan del analito con los milimoles del valorante que yo estoy adicionando en función del volumen inicial. ¿Qué volumen inicial? Yo voy a establecer un volumen de alícuota cuando comienzo la valoración. Puede ser que yo inicie mi valoración y coloque en mi vasito 5 mililitros y empiece a adicionar esa solución valorante, y a lo mejor lo voy haciendo de 2 en 2 mililitros o de 0.5 en 0.5. Ajá. Entonces, ese volumen inicial, ¿cuál sería? Sería el volumen de mi alícuota, el volumen que yo tengo de mi alícuota o de mi muestra al comienzo de esa valoración. ¿Queda clara esta parte, chicos? Los que están en línea y los que están presencial. Profesora, yo tengo una duda, así como Ajá. curiosa. ¿Y no se puede hacer como una valoración en la que se agregue, por ejemplo, gota, se deje reaccionar y luego se retire una cantidad de volumen para no tener que hacer la corrección por dilución? O sea, mantener siempre un volumen constante, o sea, se agrega una gota, se deja reaccionar y luego se retira esa cantidad de volumen extra y luego otra vez y otra vez y otra vez. ¿Escucharon lo que dijo su compañera? Se me fue tu nombre, Mario. Mario Camarena. Mario Camarena propone que para que no se haga la corrección por el efecto de dilución, es que adicionemos el valorante y se quite ese volumen que se está adicionando, para que sea un volumen constante. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar? ¿Se corregiría ese efecto de dilución o qué pasaría? Habría más errores en caso de medir menos de lo que se agrega o más de lo que se agrega. Pero a lo mejor no un error del todo, porque ¿cómo aseguraríamos que se está quitando exactamente el volumen que yo estoy adicionando? A lo mejor solamente si lo toman con una pipeta volumétrica, ¿no? ¿O qué creen que pueda pasar si yo adiciono mi valorante y después extraigo el volumen que yo adicioné? Para que sea un volumen constante y siempre sea el mismo volumen. No solo se está llevando el valorante, sino también, por ejemplo, el analito y el producto y etcétera, ¿no? Y en cuanto a concentraciones, ¿creen que cambie? Sí. Si yo mantengo constante ese volumen, ¿qué pasaría? Sí, porque en cada extracción que le haría estaría llevándose un poco de todas las sustancias incluidas, y eso afectaría los datos y la calibración. Pero estamos de acuerdo en que ¿cómo se llama? Digamos que si yo tengo una solución de 1 molar y le saco 1 mililitro, ¿no cambia la concentración de la solución original? Si tú tienes que, perdón Mario, es que se escucha un poquito lejos. O sea, si yo tengo una solución a una concentración X, ¿no?
y le extraigo, no sé, 1 mililitro, tengo 10 mililitros y le extraigo 1 mililitro. La solución original sigue teniendo la misma concentración, ¿no? O sea, el mismo fenómeno debería ocurrir para la solución de valoración. O sea, se mete, se reacciona, adquiere una nueva concentración. Y si yo les traigo, no sé, 1 mililitro, pues la concentración se debería mantener, ¿no? Ok, pero yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo obtenemos el gráfico de curva de valoración? ¿Qué graficamos en el eje de las X? El volumen. Graficamos los mililitros del valorante. Y si vamos a tener constantes esos mililitros de valorante, ¿qué comportamiento vamos a ver en la curva? Pero los mililitros de valorante sí siguen aumentando, ¿no? Porque se le ha estado añadiendo valorantes. O sea, no se toma la cantidad de volumen añadida al sistema general, sino la cantidad de volumen gastado en la, ¿cómo se llama? No es probeta, bureta. ¿En la bureta? Ok. Ajá. La propuesta que hace Mario, para los que están aquí en presencial, es que se adicione el valorante, por decir, adicionamos los 0.2 mililitros y reaccione, y después nosotros extraigamos ese mismo volumen, para que siempre que nosotros adicionemos valorantes, tengamos siempre el mismo volumen, y no tengamos que hacer la corrección por efecto de dilución. Podríamos hacerlo, pero también hay más posibilidad de que caigamos en un error, porque ¿cómo vamos a estar extrayendo ese volumen? Al momento de extraer podemos tener pérdida de volumen o podemos estar extrayendo más de la cantidad que a lo mejor estamos adicionando. Y finalmente ese efecto de dilución se va a dar. Entonces, lo mejor es que corrijamos ese efecto de dilución considerando ese volumen inicial con ese volumen agregado. Exactamente, nos dice Diana Laura que ¿cómo vamos a asegurar que la misma cantidad que tú estás agregando es la misma que estás extrayendo? Es lo que les decía. Finalmente vamos a tener cierto porcentaje de error y ese error va a ser el mismo que si hacemos una corrección por efecto de dilución. Entonces, finalmente, ¿se podría hacer? Sí se podría hacer, pero finalmente ese porcentaje de error va a estar establecido. No vamos a poderlo eliminar totalmente. ¿Sí queda claro, chicos, o no? ¿Sí queda claro, Mario? Sí, profesora. Ok. Entonces, aquí les simplifico un poco qué pasaba con ese volumen inicial y ese volumen agregado. Aquí está más desglosada la ecuación. ¿Sí la alcanzan a ver? No sé por qué en la pantalla se ve este anuncio. ¿Lo alcanzan a ver los que están aquí en presencial? ¿Ahí? Creo que ya no. Es que desaparece y aparece. ¿Ustedes también lo ven, los que están en línea? Sí. Sí. ¿Alguien sabe cómo quitarlo? Yo no sé cómo hacerlo. Creo que si deja de compartir la pantalla y la vuelve a compartir, ya se quita. Desaparece. A ver, voy a intentarlo. ¿No? A ver, nuevamente. ¿Ahí ya se ve? Ya, ¿no? No sé por qué se tapa o se elimina esa... Bueno, básicamente en esta ecuación estoy desglosando cómo se hace esa corrección o cómo se adiciona el factor de efecto de dilución. Recording in progress. Por esa constante que veíamos que es la constante de X, otra vez esa constante por esa concentración. ¿De quién? De X. Y aquí únicamente lo que estoy haciendo es eliminando estos términos. Se va este volumen inicial más este volumen agregado y este volumen inicial más este volumen agregado, que finalmente es el volumen total. Entonces la concentración de X en esta ecuación nos queda en función ¿de quién? Del volumen inicial.
tal cual como lo veíamos en las curvas de adición para atrás. Y entonces, simplificando esa ecuación, nos quedaría que la propiedad corregida por ese efecto de dilución es igual a la constante por la concentración de X. ¿Sí queda clara esta parte, chicos? Ok. Y entonces, ¿cuál sería nuestra primera recta? En la primera recta vamos a tener esta ecuación matemática. Vean, en la primera recta vemos cómo el analito va reaccionando con el valorante y va disminuyendo esa propiedad, en este caso ese valor de absorbancia. Y al final llegamos a esta ecuación. ¿Estamos todos de acuerdo que llegamos a esta ecuación? Esta ecuación finalmente se asemeja a una ecuación de la línea recta. Entonces podemos establecer cuáles son esos términos de la ecuación de la línea recta. Vean, tenemos que Y sería la propiedad corregida. Creo que no se ve mucho en la pantalla. Ajá. Esa constante por la concentración de X sería nuestro intercepto. ¿Cuál es la concentración de X? Bueno, nuestra pendiente tendría un valor negativo y sí lo observamos en el gráfico. De hecho, nosotros vemos un gráfico de este estilo. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Vemos que esa pendiente es negativa, que llega al punto de equivalencia y después se hace constante, ¿no? Ese es el comportamiento que vemos en esta curva de valoración. Y X, en este caso, X no va a ser la concentración del analito. X, ¿quién va a ser? ¿Qué graficamos? ¿O qué, cómo voy a decir? El volumen de... El volumen del valorante, ¿no? Sí. Entonces, vean, aquí estamos considerando ese volumen del valorante, ese volumen y esa concentración. Porque finalmente en el gráfico, en el eje de las X, vamos a tener el volumen del valorante en función de la propiedad. En este caso, la propiedad de quién va a ser, la propiedad de nuestro analito, porque es el que nos está brindando esa propiedad. Entonces, en este caso tendríamos esta primera ecuación matemática. Y la segunda, que es justamente donde se hace constante. Vean, aquí ya prácticamente no tenemos el comportamiento de una línea recta. Esa propiedad es constante o tiende a cero. Ajá. Y entonces, para poder calcular ese volumen de punto de equivalencia, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a igualar esas dos ecuaciones o esas dos funciones. Y vean, para poder establecer ese volumen de punto de equivalencia, podemos concluir que en nuestra primera recta tenemos esa propiedad corregida que va a ser igual a nuestro intercepto. Ya vimos que nuestra pendiente es negativa y que X, ¿quién va a ser? Volumen del valorante. El volumen del valorante. Ajá. Y en este gráfico, cuando el analito nos da la propiedad, en la segunda recta vemos que esa propiedad corregida tiende a cero, es un valor constante. Entonces, si nosotros igualamos esas dos ecuaciones, podemos establecer que el volumen de punto de equivalencia lo vamos a calcular únicamente dividiendo ese valor de intercepto entre la pendiente. Vean, si igualamos a cero estas dos ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, chicos? No, ¿me lo puede volver a repetir, por favor? Ok. Vean, en la Especialmente segunda... la última parte. Ajá. En la última parte lo único que estamos haciendo es igualando a cero. La única ecuación que nosotros podemos igualar a cero, ¿cuál es, chicos? ¿La primera o la segunda? La primera, porque esa es la única donde tenemos un comportamiento relativamente lineal, ¿no? Entonces, si nosotros igualamos a cero, nosotros podemos calcular ese volumen de punto de equivalencia. ¿Cómo lo calculamos? Únicamente dividiendo ese valor de intercepto de esta primera línea o de esta primera recta entre la pendiente. De esta manera nosotros calculamos el volumen de punto de equivalencia. Cuando el analito nos da la propiedad. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profesor. Okay. ¿Y por qué no es negativo? O sea, en este probablemente también el intercepto. Finalmente, cuando hagamos la relación, o si tenemos un valor negativo, lo vamos a tomar como valor absoluto. ¿Sí?
Que no podemos tener un volumen de punto de equivalencia negativo. Ujú. ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí. Sí, profesora. Ok. Entonces, esto sería cuando el analito nos da la propiedad. ¿Qué va a pasar cuando el titulante nos dé esa propiedad? Cambia, vean, cambia antes del volumen de punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Vean, en el caso del valorante, antes del punto de equivalencia ya se agotó. Y lo podemos observar aquí en el gráfico. Vean, tenemos un valor constante o muy cercano a cero. Después de ese volumen de punto de equivalencia, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué podemos observar después del volumen de punto de equivalencia? En esta tabla de evaluación de cantidades molares. ¿Qué pasa? Empieza a aumentar. ¿Y por qué empieza a aumentar? Porque primero todo la descarga, ya se cabe analito. Ok. ¿Podría repetirlo un poquito más fuerte para que te escuchen tus compañeros de línea? Primero todo el titulante se va a reaccionar con el analito, pero una vez que ya todo el analito se acabe, el titulante va a empezar a ir en exceso y va a aumentar. Exactamente. Vamos a tener, posteriormente, después del volumen de punto de equivalencia, este valorante o este titulante va a estar en exceso y entonces va a comenzar a aumentar su respuesta. Y lo podemos ver claramente en el gráfico. Vean, antes del punto de equivalencia se agota y posteriormente, como bien lo dice su compañero, va a haber un exceso y va a empezar a aumentar esa propiedad o ese valor de absorbancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperaríamos en nuestras ecuaciones matemáticas? ¿Cómo quedaría nuestra ecuación? Sería algo muy parecido. Ajá. Sería, ¿cuál es su nombre? Luis. Luis. Después del punto de equivalencia, exactamente. ¿Están de acuerdo con Luis? Luis nos dice, va a ser el mismo comportamiento que la del analito, porque finalmente, antes del punto de equivalencia, esa propiedad va a ser constante. Y de la única que podríamos igualar a cero, en este caso sería la segunda recta. Ajá. Y entonces, ¿cómo sería ese tratamiento matemático? ¿Cómo quedaría? ¿Sí logran imaginarlo o visualizarlo? Los que están en línea. Ajá. ¿Por qué ahora, después del punto de equivalencia, la absorbancia va aumentando? Porque hay un exceso de este titulante. Ya todo el analito se agotó. Vean. Después de ese punto de equivalencia, el analito ya se agotó. Y ahora va a haber un exceso, pero del valorante o del titulante. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo visualizan esa ecuación matemática, chicos? Vamos a tener una propiedad corregida. Esa propiedad corregida va a ser igual a una constante. Esa constante va a ser la constante de ¿quién? De Y, ¿no? Porque es el titulante o el valorante es el que nos está dando la propiedad por la concentración del valorante, que sería la concentración de Y. Entonces, sustituyendo esos datos, vamos a tener una ecuación similar a esta. Vean, antes del punto de equivalencia ya vimos que esa propiedad es constante. Ya se agotó ese analito. Ajá. Y la propiedad es prácticamente constante antes de ese punto de equivalencia y en el punto de equivalencia. Pero ¿qué pasa después del punto de equivalencia? Bueno, empieza a haber un exceso de ese valorante. Y es justamente aquí donde vamos a sustituir la concentración del valorante. Y vean, prácticamente lo que estamos haciendo, si ustedes lo notan, es sustituyendo los valores o los datos que tenemos aquí en nuestra tabla de variación de cantidades molares. El volumen del valorante por su concentración, menos los coeficientes estequiométricos por el volumen y la concentración del analito. Vean, me regreso. Díganme si es o no es lo mismo, o lo ven diferente.
Aquí ya estoy adicionando el volumen total, porque estamos hablando de una concentración, entonces estoy considerando ya ese volumen de aforo. Sabemos que el volumen de aforo es el volumen total y es el volumen inicial más el volumen que nosotros estamos agregando. Ese es el volumen total. Entonces, lo único que le estoy agregando a esta ecuación es ese volumen total. ¿Sí visualizan esta parte, chicos? ¿Queda claro? Sí. Ok. Profesor, una pregunta. Ajá. Esa constante sería entonces la longitud de paso óptico y sería el coeficiente de absortividad molar, pero en el caso del titulante, ¿no? Sería totalmente diferente al del analito. Ajá, este ya sería, nos dice su compañera, no vi tu nombre. En este caso, estaríamos calculando la constante del valorante, porque es el que nos está dando la propiedad. Y podríamos calcular, si despejáramos, que tuviéramos aquí el coeficiente de absortividad molar por L, esa sería nuestra constante, podríamos despejar ese coeficiente de absortividad molar del valorante. Si esa fuera nuestra intención, podríamos calcularlo. Y de hecho, en el laboratorio ustedes lo van a calcular. Pero, a diferencia de lo que van a hacer en el laboratorio, el analito y el producto les dan la propiedad. Y ahorita vamos a ver qué tanto se puede complejar esta situación. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profesor. Entonces, ver cómo sería nuestro gráfico. Ya vimos que antes del punto de equivalencia, esta propiedad va a ser constante o va a tender a cero. Ajá. Y posteriormente, esa propiedad va a comenzar a aumentar. Ven, este sería el comportamiento de nuestro gráfico. Y aquí tenemos nuestra ecuación matemática que va a explicar este comportamiento matemático o esta curva de validación cuando Y nos da la propiedad. Vean, sería la propiedad corregida es igual a esa constante de Y, a la constante del valorante, por la concentración del valorante. No sé por qué se abre esta parte. ¿Ya ven mi pantalla los que están en línea? Sí. Profesora. Sí. No sé por qué se abren estos anuncios. Entonces, básicamente aquí lo que estoy sustituyendo es la concentración de Y. La concentración de Y después del punto de equivalencia. Entonces, vean, lo único que estoy tomando o considerando es la información que me proporciona esta tabla de variación de cantidades molares. ¿Sí queda clara esta parte, chicos? Es básicamente ir sustituyendo esa concentración antes y después del punto de equivalencia. ¿Queda claro, chicos? Sí, profesor. Sí. Ok. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular ese volumen de punto de equivalencia? Nos decía Luis, pues va a ser exactamente igual que si el analito. Pero ahora vamos a igualar, ¿qué vamos a igualar? La segunda recta, porque es la única que tiene un comportamiento semejante a una ecuación de la línea recta. Y si ustedes recuerdan, para poder calcular ese volumen de punto de equivalencia, relacionábamos el intercepto y la pendiente. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con nuestra segunda recta, que es la recta después del punto de equivalencia. Ajá. ¿Sí queda claro o no queda claro, chicos? Yo tengo una duda. Es que Ajá. en la diapositiva anterior tenía, creo que, la pendiente igual y ya no llegué a terminar de copiar qué era, pero... ¿Esta? Ajá. Ok. Ñam, ñam. O sea, eso es diferente a lo anterior, ¿no? O sea, la pendiente es diferente. Aquí lo que están haciendo, o lo que traté de expresar en esta diapositiva, es que finalmente esta ecuación matemática se va a asemejar a la de una ecuación de la línea recta. Esta propiedad corregida va a ser Y. ¿Quién sería nuestra pendiente? Pues, eso es lo que no entiendo, o sea... Porque ahí en la ecuación dice BY por C, por CY entre BO Ajá. por K, pero ya la pendiente es otra, ya no considera BY, entonces, no sé.
Aquí lo único que estoy haciendo es desglosando los términos. Pero finalmente es el mismo término de acá, este que tenemos aquí. BY, CY menos BA entre A por BX por CX. Ajá. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy desglosando esos términos. Sí, eso sí entiendo. Pero la pendiente es lo que no entiendo porque es KY por CY entre BO. Porque recuérdense que vamos a tener la pendiente, y la pendiente se multiplica por ¿quién? Por la concentración de ¿quién? O la pendiente siempre va a estar cercana a ¿quién? Si tenemos nuestra ecuación de la línea recta, Y es igual a MX. Ya entendí. Ajá, más B. ¿Sí? En este caso, ya quedamos que X no va a ser una concentración. ¿Quién va a ser X? El volumen. Sí, ya entendí. Los mililitros de nuestro valorante. Entonces, ¿dónde están los mililitros de ese valorante? ¿Sí ven ese término? Sí. Entonces, esta propiamente sería nuestra X y esta sería nuestra pendiente. ¿Sí queda claro esto? No. Sí, ya entendí. Ok. Sí, a lo mejor la confusión es un poco porque lo estamos asociando o lo están asociando a la curva de calibración indirecta, donde X, obviamente ahí sí tenemos un valor de concentración, pero en este caso en nuestro gráfico, X va a ser el volumen de valorante que yo voy a ir adicionando. ¿Siguen viendo la pantalla, chicos? Sí, profesora. Yo tengo una duda. Ajá. En este caso, ¿el B0 es el volumen del valorante o el de la alícuota? En este caso es el volumen inicial, el volumen que tenemos en nuestra alícuota. A ver. Ajá. ¿Sí, chicos? ¿Sí escucharon lo que dijo su compañera? ¿Que ¿A qué se refería ese B0? Si al volumen del valorante o al volumen de la alícuota. Ese sería el volumen inicial, entonces sería el volumen de la alícuota que tenemos. Si tenemos una alícuota de 3 o de 5 mililitros. Ajá. ¿Sí siguen viendo mi pantalla, chicos? Es que ya no veo, ya no los veo en Zoom. No sé si la siguen viendo. Bueno, yo sé que ustedes sí. ¿Ah, sí? Están en el... Okay. Vemos la del segundo caso. Ok. Sí, es esa. Entonces, ya quedamos cómo calcular ese volumen de punto de equivalencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el tercer caso? A ver, esperen. Es que ya no veo ningún Bueno, a mí me parece que dejó de compartir. ¿Ya ven toda la pantalla? Sí, profesora. Qué raro. ¿Ya la ven? ¿Sí ya se ve completa? Sí, profesora. Gracias, chicos. Vamos a ver el tercer caso, donde la propiedad la da el producto. Entonces, vean. En este caso, antes del volumen de punto de equivalencia, vean, lo mismo que nosotros estamos adicionando de valorante, va a ser la misma cantidad que nosotros vamos a obtener en nuestro producto, obviamente con sus coeficientes estequiométricos. Y después de ese punto de equivalencia, como el analito ya se agotó, pues prácticamente vamos a tener un valor constante y lo podemos de alguna manera comprobar con el gráfico. Vean, antes del volumen de punto de equivalencia, pues teníamos cierta cantidad del analito que iba reaccionando con el valorante y se iba generando ese producto. Pero después del punto de equivalencia, este analito ya se agota y por lo tanto este producto ya se va a hacer constante. Entonces vean, después del punto de equivalencia, esa absorbancia ya va a estar constante. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿cómo sería ahora el modelo matemático? ¿Cómo quedaría esa ecuación matemática? La propiedad corregida va a ser igual a quién y por qué. ¿Cómo quedaría? Sé que son muchas ecuaciones, muchas letras.
Quedaría similar a la primera, en donde el Ajá. analito nos daba la propiedad, porque después del punto de equivalencia ya se vuelve constante. Justo lo que nos decía Luis, quedaría igualita a la primera, pero ¿qué cambiaría en este caso? Cambiaría, nos dice Luis, va a cambiar, lo único que va a cambiar es el valor de la pendiente. Ahora, ¿qué pendiente vamos a tener? Una pendiente Positiva. positiva, exactamente. Entonces vamos a ver rápidamente cómo sería ese modelo matemático. Yo sé que son muchas ecuaciones y no les va a dar tiempo de copiarlas, van a tener tiempo para revisarlas. Entonces tenemos el tercer caso donde está la propiedad. Tenemos la propiedad corregida por una constante. ¿Cuál constante? La constante del producto por esa concentración del producto. Antes del punto de equivalencia, pues nosotros ¿qué tenemos? Todavía tenemos analito y ese analito está reaccionando con el valorante. Pero después de ese punto de equivalencia, ya se agotó el analito y entonces esa propiedad se vuelve constante. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vean, antes del punto de equivalencia, esta sería nuestra función matemática, considerando esa concentración del producto. Me voy a regresar. Vean, ¿cuál es la concentración del producto antes del punto de equivalencia? ¿Cómo calculamos esa concentración? Antes del punto de equivalencia. Se ve, bueno, C entre B por B Y, C y Y. Ajá, efectivamente. Vamos a considerar primero los coeficientes estequiométricos. Sería BY por CY entre un volumen inicial más un volumen agregado, o lo que es lo mismo, un volumen total. ¿Sí? Esa sería la concentración antes del antes del punto de equivalencia. Ajá. Y vean, es lo mismo que nosotros estamos expresando. Aquí yo ya se los coloco en función del volumen inicial, porque ya vimos qué pasa cuando yo multiplico ese factor de dilución por esa concentración. Ya vimos que eliminamos ese volumen inicial más volumen agregado. Y que al final todo queda en función del volumen inicial. ¿Sí queda clara esta parte, chicos? Entonces, vean, después del volumen de punto de equivalencia, ¿cuál sería entonces la concentración de ese producto? Vean, esa concentración nosotros ya vimos que se hace constante o que tiende a cero, porque ya se agotó el analito, ya no tenemos analito, y entonces este valor ya se hace constante o prácticamente tiende a cero. Y lo vemos aquí en el gráfico. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese volumen de punto de equivalencia en este tercer caso? ¿Qué haríamos? Ahí está la ecuación a cero. Ajá, vamos a tener que igualar a cero esas dos, o igualar esas dos ecuaciones, pero una ya vimos que tiende a cero y la otra es la que tiene la función de la línea recta. Entonces, ¿cómo calculábamos el volumen de punto de equivalencia en los otros casos? ¿Qué dividíamos? B entre M, ¿no? Entonces, vean, vamos a, aquí está. Aquí estamos igualando estas funciones matemáticas. Vean, después del punto de equivalencia ya vimos que la propiedad del producto se hace constante. Y antes del volumen de punto de equivalencia, nosotros sí tenemos esa función matemática. Entonces nosotros podemos despejar, en este caso, el valor del volumen de punto de equivalencia. ¿Cómo lo calcularíamos? Simplemente relacionando el intercepto entre la pendiente, al igual que lo hacíamos en las primeras, en la del analito y en la del titulante. ¿Sí queda claro, chicos? Ajá, en este caso un valor de absorbancia. Ajá. Exactamente. Profesora, ajá. ¿puede regresar a la otra diapositiva? Claro. ¿A esta? No, creo que entonces era la otra. ¿A esta? Ajá. Ok.
Les decía que en la plataforma les voy a subir la presentación, sobre todo esta, porque esta presentación en especial tiene muchas ecuaciones que no van a alcanzar a copiar. Ok, bueno, está bien. Sí. Son bastantes. Ok. Y bueno, aquí les coloco un ejemplo de una valoración cuando el titulante es el que nos da la propiedad. Vean, en este caso es una valoración del ion tiosulfato con el ion trioyoduro y ya vimos cuál sería el comportamiento de esa curva de valoración. Al inicio tenemos una propiedad que es casi constante y después va aumentando ese valor del titulante, porque ya vimos que después del punto de equivalencia, ese titulante ya se encuentra en exceso. Ajá. Entonces, este sería un ejemplo de curva de valoración utilizando el ion tiosulfato con el ion triyoduro. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso, ¿quién es el que nos da la propiedad? El producto. El producto, exactamente. Ya vimos que en el producto, antes del punto de equivalencia, todavía tenemos analito, entonces todavía está reaccionando con el valorante. Y después, esa propiedad ya se hace constante. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el cuarto caso, y aquí es donde ya se empiezan a complicar más las cosas. Más de lo que vieron ahorita. Hasta donde tengo entendido, en química analítica aplicada, ustedes vieron los primeros tres casos, ¿no? Cuando el titulante, cuando el valorante, cuando el analito dan la propiedad. Y en instrumental, ¿qué pasa cuando ya el producto y el analito nos dan la propiedad? Si se dan cuenta, ya empieza a cambiar esta tendencia. Y lo podemos ver desde el gráfico, vean. Tenemos que considerar, antes del punto de equivalencia, quién es el que nos está dando la propiedad. En este caso, tenemos el cuarto caso, donde el analito y el titulante nos da la propiedad. Entonces, este es el gráfico que nosotros vamos a observar cuando el analito y el valorante nos dan la propiedad. Antes del punto de equivalencia, ¿quién es el que nos está dando la propiedad? El analito. El analito, ajá, exactamente. Y después del punto de equivalencia, el valorante, ajá. Entonces aquí ya tenemos un exceso y vean. Aquí, ¿qué vamos a hacer para poder conocer el volumen de punto de equivalencia? ¿Es el punto en el que la observancia da 0? Aquí vamos a poder hacer exactamente lo mismo que hacíamos con las otras casos. No, porque aquí ya tenemos dos ecuaciones, ¿no? Y aquí ya tenemos dos ecuaciones que podemos igualar y podemos despejar en este caso X, que sería el volumen de punto de equivalencia. Ajá. Me voy a salir de la presentación y vamos a ver un ejemplo justamente de cómo sería esa determinación. Denme un minuto, chicos. No lo encuentro.
Aquí está. ¿Ya mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. No, pero no nos va a dejar. No sé por qué. Nunca me aparecía esto en casa y ahora sí aparece. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de cómo calcular el volumen de punto de equivalencia cuando ya tenemos dos ecuaciones matemáticas. Porque aquí ya vamos a tener una ecuación. La primera ya vimos que el analito nos daría la propiedad antes del punto de equivalencia. Y después del punto de equivalencia, esa propiedad nos las va a dar el titular. Entonces, aquí les expreso un ejemplo de cómo calcularíamos ese volumen de punto de equivalencia. Vean, lo único que estamos haciendo es primero obtener la regresión de estos puntos antes de ese punto de equivalencia. Ajá. Y posteriormente obtener la segunda regresión de la segunda curva. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es igualar estas ecuaciones de la línea recta y en este caso nuestra incógnita, ¿quién va a ser? X. Ya vimos que X no va a ser una concentración, sino el volumen del punto de equivalencia. Entonces, despejando esta ecuación o esta incógnita, que en este caso es X, nosotros podríamos calcular ese volumen de punto de equivalencia. Entonces, vean, aquí estamos igualando estas dos ecuaciones, despejando X, simplemente son despejes, y en este caso, en este ejemplo, específicamente, ese volumen de punto de equivalencia serían 5 mililitros. Lo mismo vamos a hacer en este tipo de curva de valoración. Vamos a obtener la regresión de ambas curvas, vamos a igualar esas ecuaciones y a despejar X, que sería el volumen de punto de equivalencia. Algo muy similar a lo que ustedes tendrían que hacer en el laboratorio. ¿Sí queda claro, chicos? Ok. ¿Sí el qué? Ajá. Sí, de hecho, lo que me preguntaba un estudiante hace poco me decía, bueno, ¿y yo cómo sé quién me da la propiedad si nada más porque el analito o el producto tiene coloración? Sí, en el caso de espectrofotometría, pero este tipo de curvas de valoración no solamente las podemos hacer por espectrofotometría, no siempre va a ser un valor de observancia, también puede ser un valor de conductimetría o un valor de diferencia de potencial. Pero en el caso de las espectrofotométricas, si estamos midiendo en la región del visible, la manera en la que nosotros nos podemos dar cuenta de quién nos está dando la propiedad es con la coloración. Entonces, si no tenemos información y primero tenemos que plantear un proyecto, pues primero tendríamos que investigar, ¿el analito tiene coloración? ¿Cuál sería su longitud de onda óptima de ese analito? Si se está formando un complejo, ¿ese complejo genera color o cómo es? Y de esta manera nosotros ya podríamos darnos una idea de quién es el que nos está dando la propiedad. Entonces, si me escucharon los que están en línea. Sí. Sí, profesora. Me voy a salir de la presentación y me regreso a la diapositiva. ¿Cuál está? Estábamos en cuando el analito y el titulante nos dan la propiedad, ¿verdad? ¿Estábamos en el cuarto o en el quinto caso? Cuarto. Ok. Estábamos aquí, ¿no? ¿Ya ven mi pantalla los que están en línea? Sí, profe.
Entonces ya vimos cómo calcular ese volumen de punto de equivalencia cuando ya tenemos dos ecuaciones de la línea recta. Aquí ya vimos quién nos da la propiedad antes y después del punto de equivalencia. Ajá. Entonces, en estas ecuaciones matemáticas, lo único que estoy haciendo es sustituyendo ahora la concentración. Antes del punto de equivalencia, ¿quién nos estaba dando la propiedad? Me regreso. ¿Quién nos daba la propiedad antes de ese punto de equivalencia? ¿El analito? El analito. Entonces, esta sería toda esta ecuación que vemos o esta diferencia entre el volumen inicial más el volumen agregado o volumen total. Y es lo mismo que estoy sustituyendo aquí. Vean. ¿Sí lo notan? ¿Qué es ese volumen total? Aquí en la ecuación ya estoy de alguna manera resumiendo, porque aquí ya estoy considerando ese factor de dilución. Si ustedes recuerdan, eliminábamos volumen inicial más volumen agregado, que considerábamos como volumen total, y al final esa concentración nos quedaba en función del volumen inicial. Va a pasar exactamente lo mismo en este tipo de curva de valoración. Vean, entonces, esta sería la ecuación matemática que vamos a tener al final. La constante de X por esa concentración de X menos este valor de pendiente, en este caso la pendiente que tiene un valor negativo, y lo podemos corroborar con el gráfico. ¿Qué pendiente tiene este gráfico? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ajá. ¿Y X quién es? X ya quedamos que es en función del volumen del valorante. Entonces, vean, de esta manera podemos saber a qué término pertenece cada parte de esta ecuación matemática. Si al intercepto, si a la pendiente o si a X. Ajá. Lo mismo va a pasar para después del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, ¿quién nos daba la propiedad? El titulante, porque ya vimos que estaba en exceso. Entonces vamos a sustituir esta concentración después del volumen de punto de equivalencia en nuestra ecuación matemática. Aquí está, después del volumen de punto de equivalencia, vean, es exactamente la misma ecuación. Y podemos saber cuáles son esos términos, ¿no? Sabemos que quién es X, quién es la pendiente y quién es el intercepto. Esto sería importante si nosotros quisiéramos calcular ese coeficiente de absortividad molar de ese valorante cuando ambas nos dan esa propiedad. Cuando nos da el analito la propiedad o cuando nos las da este valorante. Ajá. Y ven, aquí es justamente lo que hacíamos en el ejercicio anterior, donde igualábamos estas ecuaciones de la línea recta y nosotros despejábamos X y calculábamos ese volumen de punto de equivalencia. Vean, aquí se los resumo. M1X más B1, estamos igualando estas ecuaciones matemáticas para poder conocer X, que sería el volumen de punto de equivalencia. ¿Sí queda clara esta parte, chicos? Sí. Ok. ¿Qué va a pasar entonces en el quinto caso? Si ustedes se dan cuenta, de alguna manera es estar repitiendo y es como muy repetitivo esto de las curvas de valoración, porque finalmente solo estamos sustituyendo. Pero, ¿qué va a pasar en el quinto caso? Bueno, aquí les expreso cómo serían estos gráficos, estas curvas de valoración, si el titulante o el analito nos dan esa propiedad. Vamos a tener un quinto caso. Y no voy a saltar este ejemplo para abordar el quinto caso. En el quinto caso, el que nos va a dar la propiedad, ¿quién es? Es el titulante y el producto de esa reacción de valoración. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. En este caso, antes del punto de equivalencia, ¿quién es el que nos da la propiedad? El analito. El valorante.
El analito, no, aquí los únicos que nos dan la propiedad es el valorante y el producto. Entonces, ¿quién nos da la propiedad antes del punto de equivalencia? El valorante. El valorante, ajá, vean, aquí está en exceso. Y ¿quién permanece de alguna manera constante o casi constante? El ¿Preguntaban producto. algo? Es que se pierde un poco la voz, chicos. Profesora, yo no entendí por qué antes del punto de equivalencia lo da el titulante. Sí, no es el que se va como acabando antes del punto y lo que hay es producto. ¿En dónde? Antes del punto de equivalencia no hay titulante. Ajá, ¿quién nos está dando la propiedad, chicos, antes del punto de equivalencia? El valorante. El producto, ¿no? Vean la tabla de variación de cantidades molares. Antes del punto de equivalencia no podría ser el valorante, porque se supone que está agotado, ¿no? Está. Ah, ok. Entonces, ¿quién nos está dando esa propiedad en este gráfico? ¿El valorante o el producto? El producto. El producto. ¿Y qué pasa con el valorante después del punto de equivalencia? ¿Quién nos da la propiedad después de ese punto de equivalencia? Ahora sí el titulante, porque está en exceso. Y ese titulante está en exceso y ya vean, ese comportamiento ya no es constante. Sí ven que sí tiende a aumentar. A lo mejor el cambio no es tan sustancial, pero vean, esta ecuación de la línea recta ya no es constante, como lo veíamos a lo mejor cuando el producto nos daba esa propiedad. ¿Sí recuerdan el tercer caso? Donde el producto nos daba esa propiedad. Vean, en este caso, cuando el titulante y el producto nos dan la propiedad, en el caso después del punto de equivalencia, el titulante es el que nos está dando esa propiedad. No sé si con eso contesto tu pregunta, Hanna. Sí, es que yo creo que porque se distorsionó la voz, entendí que había dicho que sí era antes del punto de equivalencia el titulante, pero ya me quedó claro. No, sí. ¿Ok? ¿Sí quedó claro para los que están en línea? ¿Quién da la propiedad antes y después? Sí, profesora. Ok. Entonces, para obtener la ecuación matemática, y yo sé que es tedioso para ustedes, vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero, antes del punto de equivalencia, lo vamos a hacer en función del producto, que sería ¿cuál ecuación? Esta. Y después del punto de equivalencia, el que nos está dando la propiedad va a ser la concentración en función de ¿quién? Del valorante. Entonces, aquí también vamos a tener dos ecuaciones de la línea recta y también vamos a poder igualar y vamos a poder despejar ese volumen de punto de equivalencia. Ajá. Ya no les voy a pasar todas las ecuaciones porque son bastantes largas, pero vean. Antes del punto de equivalencia, ¿quién nos está dando esa propiedad? ¿Quién nos daba la propiedad? El producto. El producto. Ajá, entonces esa concentración va a estar en función de ¿quién? Del producto. Vean. Nos regreso a la tabla de variación de cantidades molares. Vean, antes del punto de equivalencia, considerando los coeficientes estequiométricos, el volumen del valorante y la concentración del valorante. Ajá. Si estamos hablando de concentración, pues tendríamos que considerar ese volumen total. Vean, aquí están, antes del punto de equivalencia, y en la segunda recta, ¿quién nos daba la propiedad? El valorante. Entonces, tendríamos que considerar esa concentración del valorante. Me regreso. Yo sé que es un poco tedioso. Vean, aquí está la concentración después del punto de equivalencia. Sería la cantidad que está reaccionando del valorante menos la cantidad que yo estoy adicionando de mi analítico. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, a mí nomás me queda una duda. En todos estos métodos, la propiedad corregida, sí, o sea, el factor de corrección sigue siendo exactamente el mismo. Ajá, sigue siendo exactamente lo mismo.
El mismo que usamos para adición patrón con dilución, ¿verdad? Ajá, en este caso, vean, las ecuaciones matemáticas al final son más largas, pero si nosotros simplificamos todas estas ecuaciones, al final obtenemos esto, vean. Tenemos la propiedad, tenemos una constante, no importa si es X, no importa si es Y, no importa si es Z, y vamos a tener una concentración. También, no importa si la concentración es de Z, no importa si la concentración es de Y o de X. A esta propiedad nosotros le vamos a aplicar ese factor de dilución, que nos decía que el volumen inicial más el volumen agregado es igual al volumen inicial, ¿sí? Y este factor de dilución nosotros también lo aplicábamos a la concentración. Entonces vamos a aplicar ese mismo factor a esta concentración, no importa si es Z, no importa si es Y o no importa si es X. Entonces va a ser el mismo. Aquí ya de alguna manera ya se los estoy resumiendo para no desglosarles toda la ecuación matemática. Ajá. Pero si ustedes quieren hacerlo con calma en su casa y desglosar toda la ecuación matemática, al final van a llegar a la misma ecuación. Vean, es el mismo factor que estamos aplicando. Ajá. ¿Qué era B0? B0 es el volumen inicial. Y quedamos que ese volumen inicial sería en este caso el volumen de nuestra alícuota. El volumen de la muestra que nosotros comenzamos a valorar. Ah, ya. Ajá. Entonces, imaginemos, tenemos nuestro vaso con 5 mililitros de cobre y lo vamos a valorar con EDTA y vamos a ir valorando cada 0.5 mililitros. Entonces, volumen inicial, 5 mililitros, ese sería el volumen de nuestra alícuota. Y el volumen agregado son esos 0.5 mililitros de EDTA que vamos a ir aumentando. ¿Sí queda clara esta parte, chicos? Profesora, entonces se le aplica el factor de dilución tanto a la propiedad como a la constante como a la concentración. Ajá, exactamente. No, en este caso a la concentración. Bueno, finalmente estos términos van juntos. Si lo quieren ver de esa manera, sí, se aplicaría también a la constante. Ajá. Ah, ok. Sí, gracias. Y aquí, si se dan cuenta, lo único que nosotros estamos sustituyendo, y a lo mejor ven todas las ecuaciones y se marean con tanta ecuación, pero lo único que estamos cambiando aquí es la concentración, ya sea del titulante, ya sea del producto, ya sea del analítico. Lo único que estamos cambiando aquí en esta ecuación matemática. ¿Sí queda clara esta parte, chicos, o no? ¿Sí? ¿Me queda claro? Ok. Estábamos en el quinto caso, ¿verdad? Vean, en el quinto caso habíamos visto que ese valorante o ese titulante ya no era constante y que íbamos a tener un exceso. Entonces, por lo tanto, íbamos a tener una ecuación de este estilo. A lo mejor aquí está un poquito exagerada la ecuación, pero vean, vamos a tener dos ecuaciones matemáticas, dos ecuaciones que vamos a poder igualar y en las que vamos a poder calcular ese volumen de punto de equivalencia. Vean, aquí tenemos nuestras ecuaciones matemáticas, igualamos y calculamos el volumen de punto de equivalencia. ¿Quién es? Está yo fuera, ¿no? Ok. Y de manera gráfica, Ajá. o sea, bueno, suena tonto, pero en la gráfica anterior, en donde solo era una línea recta, visualmente no puedo distinguir cuál ecuación o cuál función corresponde al titulante y cuál corresponde al producto. Creo que no vi nada. Perdón, Hanna, es que salió, no sé si ustedes lo vieron, pero salió una imagen. No, solo se vio la pantalla oscura. Pero no vieron la imagen. No. Ah, qué bueno que no la vieron.
Es que no sé si es un virus de mi computadora, pero se activó una imagen poco apropiada. Perdón, Hanna, me estabas diciendo que cómo ibas a distinguir entre esas dos curvas y prácticamente las ves iguales, ¿no? Es que en la anterior parecía una línea recta. Ajá. Completamente. En la de acá, me regreso. Ajá, ajá. Sí, les decía que aquí está un poquito exagerado esta ecuación. Finalmente, ok. vamos a tener un exceso del valorante, pero sí vamos a poder distinguir entre esas dos ecuaciones. Ok. Y porque realmente lo que vamos a ver es algo similar o más parecido a esto, ¿ves? A esto. Sí, aquí sí se alcanza a distinguir estas dos ecuaciones y podemos ver el punto de inflexión de ese volumen de punto de equivalencia. ¿Sí? Sí, profesora, pero por ejemplo, al final daría igual si o sea, si toma como pendiente positiva, negativa o lo que sea, ¿no? O sea, el método seguiría siendo el mismo. Ajá, en este caso sí, porque tenemos dos ecuaciones y lo único que estamos despejando sería X, el volumen de punto de equivalencia. Aquí lo único que cambia es, obviamente, quién te está dando la propiedad, si el titulante o el producto. Sí, pi. Pero la misma estrategia para calcular el volumen de punto de equivalencia es la misma. Ajá. Y tenemos otro caso, no nos cansamos de estos casos. Este realmente es el caso que ustedes van a ver en el laboratorio. Van a titular hierro con EDTA y el hierro por sí solo presenta una coloración amarilla. El analito les va a dar esa propiedad, pero también el producto de hierro con EDTA forma un complejo naranja y ustedes lo van a investigar para su práctica número 3. Entonces, este va a ser el comportamiento que ustedes van a ver. Yo les pregunto, antes del punto de equivalencia, ¿quién les está brindando la propiedad? El analito. Ambos. Ajá. Los dos. Antes del punto de equivalencia. Pues sí, ambos, ¿no? El producto, ¿no? Ajá, vean, vamos a tener este caso. Y vamos a encontrar este tipo de gráficos. Puede ser que el valorante o esta constante del producto sea menor a la constante de nuestro analito. Y vamos a ver este comportamiento. Y por constante me refiero a el coeficiente de absortividad molar por el paso óptico. Entonces, aquí va a depender mucho quién absorba más. Si vamos a ver este comportamiento en nuestro gráfico, en este caso, ese coeficiente de absortividad molar, ¿quién es mayor? ¿El producto o el analito? ¿De quién es mayor el coeficiente de absortividad molar? Si estamos hablando de esa constante. ¿Del analito? El analito tiene un coeficiente de absortividad mayor. Entonces, si es el caso del analito o del producto que nos estén dando esa propiedad, observaríamos este comportamiento. Pero, ¿qué pasa si esta constante o ese coeficiente de absortividad molar de los dos es igual o es muy similar? Entonces, vamos a ver un comportamiento constante. Y este gráfico en sí no nos serviría, porque ¿cómo establecerían el volumen de punto de equivalencia? No se puede. ¿Cómo igualamos aquí ecuaciones? O sea, si partimos aquí a la mitad, ¿te refieres? Ah, ok, sí. Sí, al final serían las mismas. O sea, ¿te refieres a que partamos en este sentido, en ambas gráficas, vamos a obtener el mismo volumen de punto de equivalencia? Ajá. Solo que el comportamiento sería diferente. Aquí el coeficiente de absortividad molar, ¿de quién es mayor? Del producto. Ajá.
Entonces, aquí va a depender el gráfico de quién tenga un mayor coeficiente de absortividad molar, porque puede ser que los dos presenten coloración, pero puede ser que uno absorba más. Entonces, puede ser que sea el analito o puede ser que sea el producto. Si el producto es el que absorbe menos, este sería el comportamiento de nuestro gráfico. Si el producto es el que absorbe más, entonces este sería el gráfico. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, antes del punto de equivalencia, sí están ambas especies, pero lo relevante aquí es lo que usted está comentando, ¿no? ¿Cuál de esos tiene un mayor coeficiente de absortividad molar? Ajá, exactamente, porque como bien lo dice Hanna, pues es que finalmente antes del punto de equivalencia, los dos podrían estarme dando esa propiedad, tanto el producto como el analito. Pero finalmente, ¿quién va a definir quién va a dar esa propiedad? Quien tenga el mayor coeficiente de absortividad molar. Y también dependiendo de quién tenga ese coeficiente de absortividad molar mayor, pues va a depender el tipo de gráfico. Ajá. ¿Sí queda claro, chicos? Sé que se vuelve más complejo, pero bueno. ¿Queda claro para los que están en línea, chicos? Profesora, y la gráfica que está en la parte de arriba de la que es constante, entonces esta de productos, y la de abajo es la de analito. ¿Cuál? ¿La de aquí? Ajá, esa es de productos, ¿no? Ajá, aquí el producto, la constante del producto es mayor a la constante del analito. Y en la de abajo, esa constante del producto es menor a la constante del analito. Ok, pero solamente en sí vamos a tener una sola, no es como que estén presentes las dos. No, aquí sí va a depender de su curva de valoración. Entonces, cuando ustedes tengan que plantear una curva de valoración, pues también tendrían que investigar los coeficientes de absortividad molar. Y desde ahí podrían saber quién es el que les va a dar esa propiedad antes y después del punto de equivalencia. Eso ya lo tendrían que investigar ustedes. Ah, ok, gracias. ¿Qué? Pero, por ejemplo, la longitud de onda, la que absorben, no es necesariamente el coeficiente de absortividad molar, ¿verdad? No, ahí lo que ustedes podrían hacer es leer una solución de una concentración conocida de su analito y leer una solución de concentración conocida del producto. Y ahí calculan ese coeficiente de absortividad molar. Entonces, dependiendo, ahí pueden ya decidir quién es el que les va a dar esa propiedad antes y después del punto de equivalencia. Esa sería una forma de averiguarlo antes de plantear su experimentación. Ajá. ¿Qué pasó, Luis? Sí, ese es el caso, el de en medio, miren. Pues no podríamos calcularlo porque ve, se hace una constante. Es el mismo coeficiente de absortividad. Pues sí se puede. Está planteado este caso. Se puede dar. Pero lo que nosotros buscaríamos para poder obviamente resolver el problema es que uno absorba más que otro. ¿Sí escucharon los que están en línea lo que preguntó Luis? No. Luis preguntaba que qué pasaría si entonces los dos tuvieran el mismo coeficiente de absortividad molar. Entonces, ¿cómo se calcularía ese volumen de punto de equivalencia? Entonces, lo que le decía es que justamente nosotros como químicos, pues vamos a buscar que siempre uno de ellos tenga un coeficiente mayor. Porque si los dos tienen el mismo coeficiente, vean, ¿cómo calculan ustedes el volumen del punto de equivalencia? ¿Se puede o no se puede? ¿Podríamos igualar ahí ecuaciones? No, sería lo mismo. Sería prácticamente lo mismo, ajá. Entonces, por ese método no se podría. Entonces, para plantearlo, ustedes como químicos se informan cuál absorbe más. Si no saben cuál absorbe más, pues entonces se van al laboratorio y preparan una solución de su analito y una de su complejo o de su producto. Y ve cuál es el que tiene mayor coeficiente de absortividad molar. ¿Sí queda clara esa parte, chicos? Yo tengo otra pregunta. Y entonces, ¿qué longitud de onda, se utiliza en el espectrofotómetro?
O sea, porque cada una de las especies tiene como una longitud de onda óptima, ¿no? Entonces, hago como un promedio entre las dos, utilizo la más alta, pero al utilizar la más alta no hago como un sesgo, haciendo que la especie que absorba mejor a esa longitud de onda tenga mayores absorbancias. Bueno, no sé si ya confundí mis dos preguntas, pero bueno, en principio, ¿qué longitud de onda utilizo? Sí, la respuesta a tu pregunta sería la siguiente. Si tú ya sabes cuál es la especie que absorbe más o que tiene el mayor coeficiente de absortividad molar, entonces tú ya podrías seleccionar esa longitud de onda óptima. Entonces, si tú ya definiste que el analito es el que tiene el mayor coeficiente de absortividad molar, pues tú previamente ya trazaste un espectro y ya definiste que ese analito tiene una longitud de onda óptima a 580 o a 600 nanómetros. Entonces, eso va a depender de quién tenga el mayor coeficiente de absortividad molar y esa sería la longitud de onda que vamos a utilizar para leer nuestra curva de valoración. ¿Sí queda claro, Hanna? Entonces, bueno, recuerdo de lo de, creo que en bioquímica, cuando empezamos a hablar sobre espectrofotometría, que el coeficiente de absortividad molar tiene que ver con los enlaces conjugados que tenga la molécula. Entonces, esa es la única variable que influye en el coeficiente de absortividad molar, bueno, aparte del paso, bueno, el paso óptico no sé, pero eso es lo único que influye, o sea, la longitud de onda a la que yo irradie mi muestra no va a influir en cambio en el coeficiente. Obviamente que nosotros siempre vamos a buscar que la curva de valoración que leamos, la leamos a la longitud de onda óptima del que absorba más, ya sea el analito, ya sea el producto, ya sea el titulante. Ajá. Porque también vamos a ver en el séptimo caso, si nos da tiempo, que el analito, el titulante y el producto nos pueden dar la propiedad. Entonces, ahí se pone aún más difícil la situación, porque ahí ya tendríamos que seleccionar cuál tiene también el mayor coeficiente de absortividad molar y cuál me conviene más monitorear, si el producto, el titulante o el analito. Ajá. Okay. Pero sí, en este caso el coeficiente de absortividad molar, sí, obviamente la estructura va a depender mucho. Ya vimos en la parte de espectrofotometría que justamente esos grupos funcionales influyen y que dependiendo si se tienen grupos de doble enlace o grupos insaturados, pues obviamente son analitos que tienden más a absorber, tienden a tener coeficientes de absortividad molar mayor, porque incluso veíamos en una tabla, no sé si la recuerda, comparábamos esos coeficientes de absortividad molar. Entonces, ahí también va la parte de investigación de ustedes como químicos, ven la estructura y pueden deducir, bueno, esta estructura a lo mejor tiene un mayor coeficiente de absortividad molar por la estructura química, o simplemente se van al laboratorio y preparan la solución. Y ahí corroboran cuál es el que tiene el mayor coeficiente de absortividad molar. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo sé que es mucha información para una sesión y son muchas ecuaciones para una sesión, pero van a tener más tiempo de digerir cada una de estas ecuaciones. Finalmente, si ustedes se dan cuenta, la forma de calcular este volumen de punto de equivalencia es bastante sencillo. Calculando ese volumen de punto de equivalencia y considerando la estequiometría de la reacción, nosotros podemos conocer la concentración de nuestro analito o del producto, de lo que nosotros deseamos. ¿Qué es lo que se vuelve complejo? Justamente decidir quién es el que nos va a dar la propiedad y a quién voy a seguir, si al analito o al producto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No sé a qué hora son. No sé si ya me pasé. Ya estamos en tiempo. Entonces, voy a dejar de tarea el último caso, que sería cuando X, Y y Z nos dan la propiedad. ¿Cómo quedaría esa ecuación matemática?
porque ahí tendríamos que sustituir la concentración del analito, del titulante y del producto. Entonces, ustedes me van a dar esa ecuación. Vean. Aquí me voy a saltar el último caso, que es cuando el analito, el titulante y el producto nos dan esa propiedad. Entonces, antes del punto de equivalencia, ¿quién nos estaría dando la propiedad? También podríamos involucrar esto de quién tiene el coeficiente de absortividad molar mayor. Por ejemplo, en este caso, antes del punto de equivalencia, podría ser el analito y el producto, pero tendríamos que comparar esos coeficientes, ¿no? Sí, exactamente. Va a pasar lo mismo que veíamos en el caso número 7. Después del punto de equivalencia, ¿quién podría ser? ¿Cambia mucho a lo que veíamos anteriormente? ¿Quién nos podría dar la propiedad? El titulante y el producto. Ajá, entonces, si se dan cuenta o están de acuerdo conmigo, en ninguno de los casos, tanto antes como después del punto de equivalencia, las tres especies no están presentes, o las tres no nos pueden dar la propiedad al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? Antes del punto de equivalencia van a ser dos, ya sea el analito, el producto o el titulante, pero solo dos. Y entre esas dos vamos a decidir en función de su coeficiente de absortividad molar. Pero si se dan cuenta, al considerar que ya sea que el titulante, el producto o el analito, pero siempre vamos a tener solo dos especies que nos van a dar la propiedad. Vean, después del punto de equivalencia, ¿quién nos podría dar esa propiedad? El titulante o el producto, ¿no? Entonces, ustedes van a plantear sus ecuaciones matemáticas de este último caso, que sería el más complejo. Y de esta tarea sí se las voy a pedir que la adjunten a la plataforma. Entonces, les voy a habilitar el espacio para que adjunten su tarea. No hay un tiempo límite. Lo recomendable es que lo hagan antes de la siguiente sesión para que podamos discutir. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte, chicos? No, profesora. ¿No? Ok. Bueno, entonces, de mi parte sería todo para esta sesión. No sé si tengan algún otro comentario o duda. No, profesora. ¿No? Bueno, chicos, entonces, antes de que se retiren los que están aquí en presencial, Recording recuerden que la stopped. siguiente semana nos hace falta todavía la parte de fluorometría, pero para eso tengo pensado